Soluciones. Día Mundial de la Lucha contra el Acoso Escolar o Bullying. Es hoy 2 de mayo y justamente por eso que estamos conversando sobre este tema en nuestro programa. En esta parte vamos a conversar con Carlos Trapani, abogado coordinador general de SECODAP, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Carlos, nuevamente a Soluciones para conversar sobre este tema acoso escolar. ¿Qué se está haciendo desde SECODAP justamente para la prevención del acoso escolar? Bueno, desde SECODA siempre apostamos a la prevención, ¿no? Es mucho más fácil fortalecer el clima escolar que intervenir en casos de acoso. Ahí es clave la formación a maestros, la formación a los estudiantes, la formación a las familias, cómo reconocer que el acoso es una forma de violencia que no puede ser ni aceptada, ni justificada, ni permitida. Cómo podemos desarrollar protocolos de atención en las escuelas, ¿no? Es decir, siempre que comparamos, por ejemplo, cuando hay un incendio, tenemos un protocolo, sabemos qué hacer, dónde acudir, quién sale primero. Bueno, pasa igual en el tema del acoso escolar. El no tener protocolos, pautas claras, bueno, genera muchas más dificultades a la hora de un proceso de intervención. Ustedes en SECODAP reciben denuncias desde los colegios, en el caso de Venezuela, porque lo conversábamos en el corte, pues el acoso escolar es un tema y es un problema global. Pues no solamente hay cifras en Venezuela, cada vez es peor, lo decíamos en el bloque anterior con nuestros invitados, y cada vez los casos de acoso escolar parecieran que, dependiendo de su gravedad, uno van superando a otros. En Venezuela, ¿cómo estamos? Solo tenemos una dificultad que no tenemos cifras oficiales, ¿no? El tema del acoso escolar es una problemática poco denunciada y poco registrada. Y al no tener cifras no podemos identificar la magnitud del alcance del problema. Desde SECODAP, a través del Servicio de Atención Psicológica, nos recibimos casos de acoso. Acoso principalmente físico, relacional, verbal, y nos llama la atención, bueno, cómo la violencia cada vez es más violenta, ¿no? Y cómo los casos se están incrementando en frecuencia. Y bueno, temas que antes no ocurrían, por ejemplo, acoso por temas relacionados a comida, a temas relacionados a la ropa que está usando el estudiante. Son situaciones que se están presentando, ¿no? Y sobre todo, bueno, que los docentes se sienten desasistidos, se sienten que el sistema de protección y el Ministerio de Educación ha dado respuesta frente a la ausencia de políticas públicas. Creo que es un problema que no solo compete a un salón de clase y a un docente, creo que tiene que haber una política de Estado que permita superar las causas estructurales, bueno, que alimentan el acoso escolar. ¿No hay en este momento políticas públicas dedicadas justamente al acoso escolar? No, lamentablemente, bueno, ese tema está invisibilizado dentro del Ministerio de Educación. No hay ninguna campaña de información, de prevención, no hay una estrategia de formación del docente para desarrollar capacidades y competencias para hacer una detección temprana. Eso hay una gran ausencia, hay un gran vacío, ¿no? El no tener cifras oficiales, eso es una gran dificultad. O sea, ¿cuántos niños han ¿Nunca se ha salido? tenido cifras en el país en Cuando la cuanto a acoso? ministra Marian Hanson era ministra de Educación, se hizo una investigación para identificar la violencia escolar, ¿no? Esa investigación lamentablemente nunca se publicó. Lo que en declaraciones públicas le dije, bueno, que había una ligera tendencia. Bueno, ¿qué es una tendencia a la luz del Claro. ministerio, ¿no? De cuando nos hablamos de violencia escolar, ¿de qué violencia estamos hablando? Y ya cuando hay una tendencia, eso debe llamar la atención y hay que atacarlo. Sí, bueno, nosotros hablamos de casos, de casos blandos que al final se convierten en casos duros. El hecho de que un niño te reporta que no quiere ir a clase porque tiene miedo, porque lo golpean, porque le roban sus pertenencias, porque le rompen el uniforme, ya es una señal de alarma que no podemos ser indiferentes. Y es responsabilidad del ministerio desarrollar políticas públicas que la escuela se convierta en un espacio afectivo, formativo y protector. Según ese trabajo que viene realizando SECODAT para la prevención del acoso escolar, tienen a lo mejor un porcentaje de incidencia o entre qué edades hay la mayor incidencia de acoso escolar en el país. Es que es variado, ¿no? Y sobre todo hay que quitar algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, que el acoso escolar solo se da en colegios oficiales. Eso no es cierto, ¿no? Que solo se da en colegios de sectores populares. Eso tampoco es cierto. El acoso se da independientemente del estatus social que se encuentra esa zona educativa, ese colegio o zona educativa. Ahí yo creo que es clave, bueno, que el acoso físico generalmente se da entre varones, adolescentes. El acoso relacional generalmente se da entre estudiantes, mujeres. También tenemos otra variante que es el acoso a través de redes sociales, el ciberacoso, que eso también se materializa, ¿no? Que es una forma muy difícil ya incluso de poder atajar a tiempo, intervenir a tiempo. Y bueno, nosotros siempre insistimos que una estrategia válida para la prevención del acoso es poder abordar con los testigos espectadores, ¿no? Cómo sus compañeros perciben el acoso escolar. Y ahí los testigos pueden asumir distintas posturas.
testigos que alientan la agresión, testigos que no intervienen porque tienen miedo a ser acosados, o los testigos que pueden marcar una diferencia en detener la agresión, en rechazar la agresión y en promover pautas distintas de relación dentro del medio escolar. ¿Qué recomendaciones darle a las escuelas, a los maestros? Muchas veces los maestros son testigos de este tipo de acoso escolar, pero no tienen las herramientas para poder hacerle frente, atacarlo. ¿Se ha hecho un trabajo desde Secodat justamente para brindarle esa información a los colegios, a los maestros? Nosotros tenemos con la Universidad Católica desarrollando desde hace ya varios años un diplomado sobre disciplina positiva y el tema del acoso se trabaja con los docentes. Ahí es clave que el docente pueda crear un espacio de seguridad y protección, reconocer que el acoso es violencia, identificar que una intervención temprana puede marcar la diferencia, ¿no? Cómo nosotros como adultos podemos tener un trato tranquilizador, firme, respetuoso, donde el niño se sienta comprendido, escuchado, y es clave siempre creer frente a un reporte que haga un niño de acoso escolar. Creo que lo peor es no creerle o decir que son cosas de muchacho, ¿no? Una respuesta a tiempo marca una diferencia. Hay por acá un comentario que también me hubiese gustado poder conocer la respuesta de mis invitadas del anterior, sin embargo ellas están por acá y yo les voy a hacer la invitación a que revisen nuestras cuentas en las redes sociales, también para que respondamos a estas personas que nos hacen preguntas. Por ejemplo, Belén Caracas, ella dice: buenos días, soy estudiante en la universidad y no sé cómo hacer porque continuamente soy rechazada por mis compañeros y cuando hablo o participo en clases se empiezan a reír y no me toman en cuenta, no me provoca ir a clases ni nada. ¿Se da también en las universidades? Claro, nosotros hemos tenido casos de estudiantes universitarios que son víctimas también de acoso. Ahí yo creo que el tema es poder identificar de qué magnitud de violencia estamos hablando y, bueno, y poder tener distintos canales de intervención. Entiendo que es una mujer la agredida, bueno, entonces en ese caso, si es un hostigamiento, bueno, y hay otros mecanismos judiciales para poder hacer la intervención. También dentro del Ministerio de Educación Superior hay un departamento de bienestar estudiantil, que sería el ente competente para dar orientaciones a las universidades, pero evidentemente se da y por eso es clave trabajar el vínculo en los procesos de enseñanza. Señor Carlos, su mensaje, o el mensaje también en nombre de Secodap, a la población venezolana, a esos padres, a esos maestros que a lo mejor están viendo un caso o viviendo en este momento un caso de acoso escolar y no saben cómo poder ayudar a sus hijos o a ese estudiante. Es clave reconocer a tiempo, actuar con asesoría y sobre todo sentir al niño que está seguro, protegido, escuchado y comprendido. Eso marca la pausa entre una atención oportuna y de calidad frente a una atención que no puede ser de calidad frente a una situación de acoso escolar. Muchísimas gracias, Carlos Trapani, abogado coordinador general de Secodat, por habernos acompañado acá en Soluciones. Gracias a ustedes también siempre por estar ahí atentos a nuestro programa. Vamos a hacer una pausa.